¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Muchas gracias por acompañarnos como cada jueves. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema sobre las emociones. Cuando las emociones se salen de control, significa que tengo un trastorno. Entonces esperamos que sea de utilidad para todos los que nos escuchan. Presentamos al equipo, la doctora Kitzia Ruiz Navarro, médica psiquiatra con alta especialidad en trastorno bipolar, trastornos afectivos. Muchas gracias, Kitzia. Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Está la maestra Mónica Díaz Calleros. Ella es terapeuta cognitivo-conductual, focalizada en emociones de pareja. Y bueno, pues también muchas gracias, Mónica, por acompañarnos nuevamente. Hola, ¿qué tal? La maestra Claudia Guillemot, terapeuta familiar, también con gran experiencia en temas de violencia, terapia de pareja. Muchas gracias, Hola, Claudia, por buenos días a todas y a todos. acompañarnos. La maestra Mercedes Navarro, tanatóloga, especialista en mindfulness, terapia cognitivo-conductual. Gracias, Mercedes, por acompañarnos nuevamente. Gracias, Lupita. Buenos días a todos y a todas. Y como siempre en los controles, Monique de Amazon Estrategia Digital por hacer posible la transmisión. Bienvenidas a todas. Y bueno, pues entonces vamos a hablar de este tema tan actual. Me encanta que ahora ya hablar de las emociones se va volviendo algo más natural, se va volviendo algo más normal, afortunadamente. También nuevo, a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces a lo mejor nos vamos al otro extremo de no hablar, al descontrol y eso significa que es un trastorno. ¿Qué dicen ustedes? Pues a mí me gustaría como dar un preámbulo, ¿no? Este tema surge después de la sesión académica que tenemos, justamente porque quedaba como de pronto, hay autores ahí que son como punta de lanza, o como Abril bien los llamaba, ¿no? Que son como las rock stars en ciertos temas, incluido como el TDAH, y entonces de pronto puede surgir como mucha confusión si el no regular las emociones en automático me lleva como a un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Sin ponerle como más nombre. Y creo que valdría la pena definir, y me voy a regresar como al principio, lo que es un trastorno, ¿no? Para entender la diferencia entre trastorno y enfermedad es que en el trastorno no se conocen las causas exactas, es un conjunto de genética, ambiente, herramientas de afrontamiento, situaciones externas, y eso nos va a dar un conjunto de síntomas y signos que nos van a integrar como un diagnóstico. A diferencia de una enfermedad, en la enfermedad sabemos exactamente cuál es la causa. Cuando hablamos en psiquiatría, hablamos justamente de trastornos porque el origen es multifactorial. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de trastornos. Y quizá valdría la pena, ¿no? También, aparte de definir, pues, lo que es un trastorno, pues aquí tenemos muchas expertas en emociones. Entonces, pues, ¿qué son las emociones? ¿No? ¿Qué hacen en nosotros las emociones? Delante, Mónica. Sí, sí, sí. Sí, esto de que las emociones se salen de control es algo que sí muchas veces podemos encontrar en trastornos psiquiátricos, ¿cierto? O sea, puede ser como uno de los elementos que encontremos en diferentes trastornos psiquiátricos, pero también pues hay veces en que las emociones se le salen de control a cualquiera, ¿no? Y aquí entra un término que no es un término diagnóstico, quizás sería importante aclarar eso, no es un trastorno, pero que a veces se habla de disregulación emocional. Como que no, o sea, como que lo que nosotros quisiéramos es que las emociones fluyeran, todas las emociones son normales, son naturales, que pudieran ir pues a veces más, a veces menos, que fueran así como curvitas que van y vienen y no pasa nada, ¿no? Pero hay veces en que se habla de disregulación emocional y ahí estamos hablando básicamente de emociones que son muy, 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 muy intensas, que son tan intensas que hacen muy difícil que controlemos nuestras acciones, donde terminamos haciendo cosas que preferiríamos no haber hecho y donde cuesta mucho trabajo regresar a un estado de calma. Ahí es donde podríamos decir, híjole, como que sí se salieron de control, como que sí estamos hablando de disregulación emocional.
cuando, si nos vamos un poquito como a qué es el cerebro, pues es un órgano más del cuerpo, ¿no? Es el responsable de cómo me siento, cómo me comporto y cómo pienso. Y al final siempre hemos dicho, ¿no? Que cuando perdemos el control del pensamiento, comportamiento y emociones es que algo no está funcionando bien, es cuando se convierte en la mayoría de las veces en motivo de atención. Aquí la pregunta de interrogación que yo, o lo que me surge, ¿no? Es como, si solo pierdo el control de mi emoción o ya no lo controlo, entonces tengo un trastorno o solamente requiere de atención por un especialista de salud mental. Adelante. ¿Voy yo? Es que no alcanzo a ver. Sí, ¿Sí? sí, adelante, adelante. A mí me gusta mucho cómo lo explican unas psicólogas españolas, entre ellas Silvia Hurtado, y ella pone, imagínense como una regla del 1 al 10, ¿no? Y del 1 al 5, todos como seres humanos experimentamos emociones, ¿no? Podemos tal vez nombrarlas de manera muy general, probablemente con una perspectiva de género, las mujeres, por temas culturales, de desarrollo, de biología, podemos desmenuzarlas un poquito mejor y gestionarlas un poquito mejor, pero todos, es parte de la experiencia humana. Habrá quien las suprime, las que como que de pronto como que no quiero sentir esto, pero del 1 al 5, todos. Hay personas, o nos puede pasar a todos también de pronto, que del 6 al 8, vamos a decir, es como esa emoción en volumen alto, ¿no? En volumen alto ante una circunstancia, se espera que todos tengamos de pronto una intensidad mayor en esta emoción que estamos viviendo. La cosa es no quedarnos en ese volumen alto, sino poder regular del 1 al 5. Hay gente que nace con ese volumen alto y entonces requiere un aprendizaje distinto para regular la emoción. Y si además de que naces en ese espacio de volumen alto, todavía te vas más alto del 8 al 10, ahí entonces podríamos hablar de un trastorno, ¿no? De un trastorno. ¿Por qué? Porque hay que atenderlo desde el especialista en la salud mental. Es, como decía Kitsia, un cerebro pidiendo ayuda. ¿Cómo puede? Toca la puerta, digo yo, aquí de su cajita, con emociones, con pensamientos, con conductas, y como cualquier otro órgano del cuerpo, el hígado nos pondrá amarillo si nos da hepatitis, avisa y requiere, merece que se le atienda. Entonces, si hay personas que nacen, vamos a decir, del 1 al 8 en la manera de sentir la emoción como en volumen alto, pero todos podríamos entrar del 8 al 10 y requerir en un momento dado una atención especializada. Adelante, Mercedes. Sí, yo lo explico parecido y un poquito diferente, ¿no? Las emociones son las que nos ayudan a adaptarnos al medio. Y todos los seres humanos tenemos nuestro circuito de emociones que salen para defendernos, porque finalmente el cerebro está para protegernos. Y cuando estamos ante una amenaza, ante un peligro, la respuesta es inmediata. Esa es la emoción. Es espontánea, es muy corta y ya después se generan sentimientos. Pero es imposible no sentir una emoción en cada momento. Nosotros ahorita estamos generando cierta emoción todo el tiempo porque somos seres emocionales. Y es precisamente ese detector que te dice algo está mal o algo te gustó, porque tú no dices, me voy a poner feliz, me voy a poner triste o me voy a enojar. Te enojas, te pones triste y también te puedes poner muy feliz. Creo que cuando se sostiene en el tiempo esa emoción fuera de su centro, como tú das una escala, por eso es muy común oír, hay que regresar a nuestro centro, porque finalmente ese centro es esa ventana de tolerancia o de bienestar en donde podemos hacer frente a las dificultades sin perder este centro, sin perder el control, el equilibrio. Ya cuando nosotros, ante el estrés y los traumas, se cierra esta ventana, pues es cuando solamente somos reactivos y ahí sí requiere una atención. No llega a ser todavía un trastorno. Cuando ponen las antenas, yo no sé por qué hice eso, pero me fue. Pues sí, porque a veces está tan reducido esto por tanto estrés, esta ventana de tolerancia o este nuestro centro de estabilidad, que oscilamos, brincamos de uno a otro. Ya cuando se sostiene en el tiempo, ahí sí ya requiere como un trastorno. Pero desde el principio que nos salimos de nuestro centro,
claro que es muy importante ese apoyo terapéutico para comprender qué me está pasando. Adelante, Lupita. Sí, y bueno, también si nos vamos justamente a la clasificación de los trastornos, pues habla de la funcionalidad y del malestar en general, ¿no? Entonces, como nos puede dar ahí como una pauta de cuándo es un trastorno en el que se requiere una atención profesional, si esta dificultad en la regulación emocional, porque hay mucha tristeza, porque hay mucho miedo, porque hay mucho enojo desproporcionado, y eso ya me está generando conflictos en mi trabajo, con la pareja, constantemente me siento mal. Entonces ya ameritaría una atención profesional, no con el ánimo de poner una etiqueta o de que nos coloquemos, digamos, en una cajita yo tengo entonces ahora ya un trastorno de depresión o un trastorno de ansiedad, sino porque es algo que no está funcionando con normalidad, no nos está permitiendo estar en bienestar. Las emociones no son un enemigo a vencer, las emociones las tenemos todos, son como nuestra brújula que nos avisa esto no nos gusta, esto nos puede hacer daño, esto nos pone en riesgo. Entonces, cuando esa brújula ya está, como mencionan, como muy descalibrada o que ya no nos está funcionando para el bienestar, pues entonces hay que ver qué está pasando, si es un tema que tiene que ver nada más con la biología o si es un tema de cómo en la familia se ha aprendido a manejar ciertas emociones o si es algo que empezó así como más chiquito, pero ya fui lesionando mis relaciones y entonces ya se me complicó y ahora ya traigo una sobrecarga enorme y mi biología está batallando. Entonces ahí es donde ya se puede hacer una evaluación para ofrecer una posibilidad de solución. Sí. Adelante, Mary. Sí, a mí me gustaría retomar este asunto de que las emociones son útiles. Las emociones las sentimos en el cuerpo, van por un camino diferente a lo racional o lógico, pero dan información importante. Es otro camino, otra forma, tiene mucho que ver con la intuición, con cuando uno dice, ay, esto me late o no me late, se siente como que sí, se siente como que no, tiene que ver con sentirse atraído o repelido hacia algo. Si queremos saber cuáles son las básicas, véanse la película de Intensamente, ¿no? Tenemos enojo, tristeza, miedo, placer y disgusto. Algunos teóricos también le agregan sorpresa, que la sorpresa puede ser agradable o desagradable, dependiendo de qué tipo de sorpresa, pero también se considera una emoción básica. Y cada una de esas sirve para algo. El enojo nos ayuda a poner límites, la tristeza nos hace como que vayamos un poco más como hacia adentro, a reflexionar, a curarnos. La tristeza es muy, muy importante para el procesamiento de duelos y es el equivalente como cuando los animales están heridos y se retiran un poco a una cuevita, a un lugar espacio para lamerse sus heridas. La alegría o el placer nos dice que esto es bueno, que queremos más de eso. El miedo nos protege de riesgos y el disgusto nos dice cuando algo nos podría hacer daño. Es como la náusea, es como las ganas de vomitar, de decir, oh, no quiero esto dentro de mí, ¿no? Y todo eso es adaptativo, es funcional. Necesitamos esas señales para saber si luchar, si acercarnos a algo, si retirarnos de algo, ¿no? El asunto es que a veces uno tiene esta experiencia de que se salen de control y cuando se salen de control dejan de ser útiles, ¿no? Uh-huh. Adelante, Abril. Hola, primero, perdón por llegar tarde. Em, yo creo, bueno, así como lo hemos estado ahora leyendo mucho, porque todos los neurocientíficos ahora se han puesto justamente a investigar mucho esta parte, ¿no? ¿Qué onda con las emociones? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un trastorno que nos lleva a perder el control? Em, la ansiedad es una de las más representativas y de las que más nos ayuda a poder como explicar todo esto, porque bueno, es que todas las emociones son complejas y estudiarlas es todavía más complejo.
Pero bueno, la ansiedad nos permite ver que hay como fases, ¿no? Que primero, el miedo y esta parte de entender o bueno, de reaccionar ante el riesgo es muy importante porque sin ella, pues nos podemos morir. Si no me quito cuando me va a atropellar un carro, pues sabemos qué puede pasar y es necesario que me ponga alerta para ver si tengo que huir, defenderme, atacar, qué voy a hacer. Llega un momento en el que esta ansiedad, bueno, más bien en el que este miedo o este estrés puede llegar a ser tanto o estar ahí por tanto tiempo que de repente ya no lo veo. Me voy habituando, porque este es un fenómeno adaptativo también. Me voy habituando a mis emociones y dejo de verlas de manera consciente y voluntaria. Y ahí es donde aparece una función que es mucho más compleja y completamente humana. Bueno, no, yo creo que hay animales que tal vez puedan hacerla, pero no lo sabemos aún. La metacognición, es decir, ya no es nada más sentir mi emoción, sino entenderla y saber qué quiero hacer con ella, procesarla, gestionarla. Esa es una capacidad completamente voluntaria. Es decir, las emociones no son voluntarias, esas llegan, ¡pum!, te abrazan, ¿no? Y si no las quieres identificar, bueno, si no las identificas porque nadie te ha enseñado, o si de plano no las quieres y mejor las metes al closet y mejor las entierras, entonces van a empezar a aparecer las somatizaciones, van a empezar a aparecer las crisis de ansiedad, van a empezar a aparecer todos esos trastornos que necesitan o requieren de un psicólogo. ¿Qué es lo que hay que trabajar ahí? Justamente, pues lo que las psicólogas saben hacer muy bien, bueno, las aquí presentes saben hacer muy bien, que es enseñarnos a gestionar esas emociones, a identificarlas, a saber qué hacer con ellas, aprender a negociar, aprender también a cómo los otros están interpretando lo que yo estoy haciendo o sintiendo o diciendo. Toda esta parte súper complicada de ser humano. Sin embargo, hay personas que no lo logran hacer no porque no quieran, sino porque algo está sucediendo en su cerebro en las áreas del prefrontal, que son las que nos permiten hacer esas negociaciones y esas gestiones. Primero entenderlas, identificarlas y luego gestionar. Y entonces es donde ahí estamos hablando ya de un trastorno neurológico. Es decir, ya no nada más es el psicólogo o que nos enseñen a gestionar esta parte, que es difícil y es difícil para todos y toda la vida, ¿no? Pero hay un momento en el que si hay una dificultad, no lo vamos a lograr hacer, por más que queramos. Y entonces, no nada más nos vamos a salir de control una vez, se va a salir de control muchas veces y entonces son los niños que siempre tienen problemas, que siempre están en la dirección, que siempre se pelean, que siempre tienen broncas y que cuando llegan adultos no, dice Kitsia, no dan pie con bola, no hay manera, ¿no? O sea, por más que intenten, siempre se enfadan. Esa es una palabra que me dicen mucho, ¿no? Es que me enfado y ya no quiero y me voy a otra cosa. Y entonces me enfado de un trabajo, ¿no? Y entonces ya voy a otro y voy a otro y busco y lo mismo pasa con las relaciones y lo mismo pasa con todo. Y estamos hablando justo de esta incapacidad para gestionar mis emociones. Ya no es nada más una falta de estimulación o una, digamos, poca educación emocional. Ya es una incapacidad. Y entonces, eso ahí sí ya estamos hablando de algo que está sucediendo en el cerebro. Puede ser un déficit de atención, puede ser un problema de epilepsia focal, puede ser que haya alguna otra condición, ¿no? Como para que me entiendan un poquito más, esto en las demencias se nota muchísimo en las demencias frontotemporales porque lo primero que empezamos a ver en las personas son cambios de personalidad. Bueno, los que empiezan por el lóbulo frontal. Y entonces era una persona muy sensata, muy empática, muy paciente y ya no lo es. Se enoja, ya grita, ya no es paciente con nadie, ya avienta todo a la primera, ya no funciona igual, ¿ok?
esa es ya una condición neurológica, ¿no? Digo, nada más como para ir justo poniendo esta división. Por ahí me preguntaron del cerebro adolescente, pero ahorita vamos para allá. Yo justo se iba a preguntar lo de la metacognición, como en cuanto a los niños, pero yo creo que sí nos enseñan de emociones, ¿no? Y lo que nos enseñan es que hay emociones buenas y malas. Ese es el aprendizaje y ese es el bagaje que nos queda de la emoción. Nos enseñan que hay emociones que no están permitidas y hay emociones que son válidas, ¿no? Y vivimos en una cultura donde lo único que se valida es estar feliz, contento, disfrutar, y entonces eso es bueno, pero estar enojado, frustrado, tener como esta parte de asco, o sea, eso no se permite porque es malo, ¿no? Y simplemente hagan un recuerdo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de los niños no lloran, las niñas no se enojan porque se ven feas, llora cuando yo me muera? Entonces, creo que tenemos que partir que la educación emocional que tenemos, sí la hay, y es esa, ¿no? Lo categorizamos en bueno y malo. Redondeo un poco diciendo, pues es que no hay emociones ni buenas ni malas, y como decía Mónica, simplemente son. Y el gran reto es aprender que cada una de esas emociones algo nos quieren decir. Que si logramos como hacer la pausa, observar, desmenuzar, podemos entender por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Yo dejo la pregunta abierta de esta parte de la metacognición, ¿no? Si y aquí está experta, es algo con lo que nacemos, desarrollamos y con los niños qué pasa, porque hay trastornos mentales donde justamente no se desarrolla nunca esta habilidad, si es que se desarrolla. Adelante, Mónica. Sí, 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 sí. Mira, retomando esto que estás diciendo, aquí te decía, reconocer y nombrar, identificar qué es lo que estoy sintiendo es justamente una habilidad de regulación emocional importantísima. Importantísima. El poder como checar, a ver, cuando siento esta cosita aquí en el cuello, en la garganta, ¿no? Como que, o cuando siento como que tengo más energía de la que puedo usar, ¿no? O cuando siento, o sea, justamente poder como hacer esa conexión entre cómo se está sintiendo esto en mi cuerpo y poderlo observar y nombrar es muy importante para que justamente puedan entrar unos mecanismos que nos ayudan a regular la emoción. Necesitamos validarla también, estamos como a partir de que sea lo que sea que estoy sintiendo en mi cuerpo, pues ahí está, es válido, es legítimo. Y cuando recibimos este tipo de mensajes como que los niños no lloran y las niñas no se enojan porque se ven feas, entonces lo que estamos haciendo es tratando de suprimir o negar ciertas emociones o todas. Y paradójicamente, cuando tratamos de hacer eso, nos da el efecto contrario. Cuando tratamos de no sentir, no sentir, no sentir, no sentir una emoción, es como, o sea, yo a veces lo pienso como, son como personajes que si se sienten escuchados, te están tratando de dar un aviso, ¿no? Y si tú dices, ¿qué decías? Que eso es peligroso. Ok, mensaje recibido. Entonces ya la emoción como que baja, ¿no? Pero si tú estás así como que no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, la otra te está, es peligroso, es peligroso, es peligroso, es peligroso, ¿no? Entonces es muy importante que observemos, notemos, reconozcamos, que podamos tener esa observación de las emociones y entonces se aquietan, se quedan en el tamaño o el lugar que les corresponde. Exactamente, y voy pensando como en los niños, cómo se desarrolla. Finalmente ellos sienten, o sea, funciona la parte sensorial y está ahí, pero no tienen un lenguaje aprendido de, esto se llama enojo, esto es tristeza, o sea, ellos simplemente tienen esta capacidad de sentir y el adulto es quien debe de irlos acompañando y a mostrarles el lenguaje, cómo se expresa cada cosa, cómo se llama y cómo se gestiona. Entonces, esa parte del aprendizaje es la que justamente por lo que están comentando, pues no se da de una forma adecuada, porque si entonces el niño hace una rabieta y yo o le doy lo que quiere, nada más como para que ya no me dé lata,
o le pego y le digo que eso no se hace. Entonces, en lugar de él ir conectando, es completamente normal que me sienta frustrado porque me quitaron mi paleta y yo la quería. Y entonces yo puedo decir, sí, sí, estoy enojado y triste, y puedo tener una expresión funcional de esto no me pasa porque yo sea malo, esto no me pasa porque esté mal, se queda con el mensaje de, pues entonces algo está descompuesto en mí porque pues me están pasando estas cosas que el adulto dice que no tendrían que pasar y hasta me pegaron, se vuelve algo peligroso y entonces así llegamos a esta parte que dices, Mónica, de, no, qué horror, ahí viene el enojo y la última vez que vino el enojo me terminaron pegando o la última vez que me puse triste me terminaron diciendo que no era yo niño. Entonces se van dando los aprendizajes distorsionados y entonces ahí vamos creciendo como adultos y si no lo actualizamos y si no hacemos un reaprendizaje, pues entonces seguimos funcionando en este miedo, en este desconocimiento de que es parte de nuestras funciones, nomás que tenemos que ir aprendiendo. Se vale, o sea, el enojo viene, pero bueno, por eso le voy a gritar al otro. O sea, viene el enojo y como dices, escucho, esto no me gusta, entonces yo puedo plantear y decir, sabes que esto no me gusta, ¿por qué no lo hacemos así? Porque no viene la tristeza y bueno, sí se vale llorar, pero tampoco pegarme o pegarle a alguien, o sea, esa parte la parte que no podemos controlar, que es que venga la emoción, y la otra parte de aprender qué hago con esa emoción, cómo la escucho y cómo cuido mis relaciones. Adelante, Claudia. Gracias. Y digo que no alcanzo a ver, que estoy aquí en el celular. Algo que, bueno, aprendí yo en la terapia focalizada en emociones es como dar 3 pasitos para atrás muchas veces con algunos pacientes, con nosotros mismos, decir dónde la siento en el cuerpo. Esto que estoy sintiendo, que tal vez todavía no identifico, no nombro, por supuesto no gestiono, cómo se siente en el cuerpo, ¿no? Y a mí me conmueve mucho, ¿no? Cuando los pacientes dicen, es como un nudo en la garganta, es como un peso sobre los hombros, es como el estómago que se te hace chiquito, es como se te acalambran las piernas, ¿no? Cómo lo ubican en el cuerpo. Y desde la narrativa es también como cómo lo dibujarías, ¿no? Esto que estás sintiendo y escuchas cosas como sería una hoja en blanco que dibujaría toda negra, ¿no? Toda, no quedaría ni un pedacito en blanco cuando están hablando de emociones que tienen que ver muchas veces, por ejemplo, con la tristeza, ¿no? O realmente rompería el papel porque no sabría yo qué dibujar. Es decir, de pronto llevarlos a unas cuestiones más corporales o artísticas puede empezar a hacer más sentido esto que estoy sintiendo, en qué circunstancias lo estoy sintiendo, cuáles son las voces familiares, culturales, el contexto que le ponen nombre y que califican o descalifican esto que estoy sintiendo para que la acción vaya acorde, ¿no? El tema es que a veces las emociones se ven muy feas, salen muy feo, ¿no? Y lo que uno ve son, pero ¿cómo es posible que haya hecho eso, no? Bueno, no me golpea a mí, pero golpea la puerta y la pared, ok, qué feo salió eso, y cómo hacemos para que salga de una manera, vamos a decir, más asertiva, menos violenta, más cercana a pues esta cuestión social que nos va regulando, ¿no? Nos debería de regular un poquito más. Adelante. Sí, sí, sí. Sí, yo quería comentar también que la regulación emocional también tiene que ver con la maduración de nuestro sistema nervioso. Cuando tenemos niños de entre 1 y 3 años, los terribles 2, por ejemplo, los niños hacen berrinches y el berrinche básicamente es una desregulación emocional, son emociones que se salen de control, sí golpean puertas, sí se tiran al piso y patalean y es justamente o sea, ya no son bebitos, ya quieren hacer cosas, ya caminan, ya, pero encuentran tanta frustración en el mundo porque trato de agarrar esto y se me cae y los dedos todavía no me dan y no me puedo abrochar esto y no tienen lenguaje además. Eso, o sea, bueno, sí tienen, pero es limitado. Entonces, más o menos lo que es esperable es que justamente cuando los niños ya tienen más de 3 años y tienen mejor lenguaje para poder expresar lo que quieren, entonces los berrinches van disminuyendo naturalmente,
¿no? Porque justamente los berrinches tienen que ver con una desregulación emocional. Y a mí me parece importante señalar esto porque a veces lo vemos igual como algo malo, está haciendo berrinche, me está haciendo berrinche, quiere salirse con la suya, ¿no? Y necesitamos entender que básicamente las emociones se le salieron de control, lo cual es normal en algunos momentos, en algunas situaciones, con algunas proporciones, ¿no? El otro momento, y quizá ahorita Abril va a retomar, es la adolescencia. En la adolescencia otra vez las emociones se nos vuelven a desregular, entra toda esta cosa hormonal, es normal que suban los ojos al cielo y que nada les parece y que las emociones se empiezan a sentir más intensas, pero ya no es normal que pateen puertas, ¿no? Este, pero sí, hay algunas desregulaciones que podemos ver y que tienen que ver con nuestro sistema nervioso todavía en proceso de, de madurar y de acomodarse. Adelante, Abril. Ay, el cerebro adolescente. Bueno, dicen o decían los estudios que el cerebro se va desarrollando de atrás para adelante. Bueno, no, esto es cierto, pero también se va desarrollando como de abajo hacia arriba. Es decir, como de las zonas más primarias, donde llega toda nuestra información sensorial y demás, hacia las más complejas, las que tienen conexiones más largas y que van haciendo como ya toda una conexión mucho más complicada. La zona que hace el control de impulsos, nos ayuda a tomar decisiones, a controlarnos y demás, está justamente en la parte más frontal del lóbulo frontal. ¿Qué quiere decir? Pues que va a ser la última en desarrollarse. Y además, ¿no? Requiere muchísimo del ambiente. No se desarrolla solita. Es algo que tenemos que entender muchísimo con esta parte de la regulación emocional. Los lóbulos frontales solamente se desarrollan si tienen la estimulación adecuada, la estimulación ambiental adecuada. Si nosotros jamás le enseñamos a los niños a tolerar la frustración, a regularse, a entender qué es lo que les está pasando, a encontrar soluciones, a aprender a ser flexibles, a aprender a ir compartiendo, a aprender a que no siempre se van a salir con la suya, no siempre van a tener todo lo que tienen, etcétera, etcétera. Esas zonas del cerebro no se van a desarrollar igual. Entonces, esto no es solito, no aparece así como el lenguaje. No, no es pum, ya a los 21 años se desarrolló y ¡pum! Listo, ¿no? No, esto se va desarrollando. Se va desarrollando interactuando con el ambiente desde el año de edad, porque ahora sabemos que los niños sí están desarrollando sus funciones ejecutivas, claro que sí. Y desde el preescolar, que ese es toda una época de entrenamiento social, ¿no? De capacitación para empezar a trabajar con, bueno, a estar con los otros, a toda esta, vamos, ¿cómo me voy a dirigir en la acción con los demás? Este es todo un entrenamiento, que por cierto todos nuestros niños de pandemia no tuvieron y ahorita estamos viendo todos esos rezagos sociales justamente en esta parte, ¿no? Porque el rezago, ya déjense del rezago educativo, el rezago social, los niños no saben interactuar entre ellos, no saben interactuar en un salón, en un grupo, en una maestra y están llegando a la primaria así. Entonces, nos damos cuenta de la importancia de esta etapa para poder ir aprendiendo todas estas habilidades, que por supuesto van complejizándose conforme vamos creciendo. Y cuando llegan a los 21 estamos hablando de que debería de haber un desarrollo completo, pero no se da por sí solo. Eso es muy importante, es algo que se va dando con el entrenamiento que les vamos dando, ¿no? Y esto, bueno, a mí me toca verlo todos los días, porque justamente ahora que les estamos dando toda esta educación emocional a los niños y que los niños ya saben que pueden enojarse y pueden decir y pueden, vamos, ir y buscar lo que quieren, entonces, pues tengo un niño argumentativo toda la vida emocionalmente que me pone y me deja así, ¿no? Porque me dice, mamá, no puedo hacerlo todo al mismo tiempo, no soy Flash. Tras.
mamá, no puedo con todo, ¿no? O es el niño que llega y me dice, estoy enojado. O sea, así, y ese es un, ni me hables, ni me veas, ni nada, estoy enojado. Por supuesto que a mí eso me truena en muchos aspectos emocionales, pero cuando lo empiezo a razonar es de, ok, wow, lo está haciendo muy bien, ¿no? Va empezando a gestionar sus emociones y me está callando y me está argumentando y me está diciendo y está poniendo en práctica todo lo que le estoy enseñando. No me queda más que aguantar y gestionar mis emociones. Entonces, sí se puede, sí se les puede ir enseñando y poco a poco vamos viendo cómo nos vamos desarrollando con eso, ¿no? Los dos, porque además estas áreas del cerebro se van a desarrollar toda la vida y se pueden seguir desarrollando toda la vida, no hay pretextos. Mientras no tengamos alguna condición neurológica, no hay pretextos. Sí, y gracias. Y definitivamente estamos ahí en un reto, frente a un reto, porque bueno, ¿no? En un mundo ideal todos debimos haber tenido este entrenamiento y entonces llegar a los 21 años con un perfecto manejo y conocimiento de qué me pasa y cómo lo gestiono, haciéndome cargo de lo mío, ¿no? Porque al final pues de eso se trataría, de que decir el enojo es mío, el miedo es mío, la tristeza es mía y entonces yo soy la encargada de gestionarlo, usarlo, digamos, sin ponerlo en los otros. Y ahí estamos en este reto en el que yo creo que tenemos que ser súper comprensivos con todo mundo, porque pues no tenemos esta educación, hubiera sido lo ideal, muchos lo estamos trabajando, muchos lo estamos desarrollando y pues por ahí en algún lugar escuché que el arte de las relaciones no está en no lesionarlas, sino en regresar y repararlas, ¿no? Entonces, si ya me desregulé, pero después tengo la capacidad de decir, híjole, traté a esta persona de tal forma porque yo estaba enojado, se vale regresar y decir, oye, discúlpame, me desregulé o tuve una situación que me rebasó, pero es como en este ensayo, pues que no nos va a salir perfecto ni a la primera y que es toda una vida de ir reaprendiendo, de ir replanteando, tenernos paciencia. Bueno, si uno ya en la pareja a lo mejor, si uno ya se enojó y el otro entonces puede en ese momento tener la paciencia y el entendimiento y al revés. Y así, ¿no? En una sociedad que estamos afortunadamente cada vez más ensayando esta funcionalidad de las emociones, ya sin sentirnos culpables, ya sin exigirnos estar felices, contentos y súper mega productivos día y noche. O sea, estamos en una transición muy padre. Ahorita que te escucho hablar ahora ya de la educación de los niños, pues que sí pone a los papás en este reto y me encanta. No tenemos que saberlo hacer a la perfección ni a la primera, porque eso no va a ser posible, pero ahí vamos. Adelante, Corina. Hola, buenos días a todas. Disculpen que me conecté un poquito tarde por problemas de Zoom, pero bueno, pues tengo de escuchar las dos comentarios como separados y sí me gustaría como un poquito mencionar, volviendo al tema de los berrinches, ¿no? De lo que decía Mónica, de lo que estaban diciendo. Yo pienso que, o bueno, desde un lugar como respetuoso en el tema de la crianza, los berrinches los entendemos justamente como o sea, el niño hace berrinche, en efecto es carente en su manera de comunicar porque, pues, y en su manera de actuar por lo de que es chiquito, porque todavía no tiene lenguaje y demás, pero está tratando de comunicar porque sigue siendo un ser en desarrollo inteligente y capaz. Y el berrinche se da en el momento en el que el padre o el adulto está siendo incapaz de comprender el mensaje. Entonces, si nosotros como adultos nos ponemos en nuestra posición de adultos para poder entender que parte de lo que está diciendo Abril es enseñar a este pequeño no solo a comunicar, sino a gestionar esa frustración que le da a él, sostener mi frustración porque yo no le entiendo, entonces nos vamos a poder comunicar desde el no lenguaje o desde el no lenguaje adulto, ¿no? Y entonces yo siempre le digo a los papás, mira, cuando se presenta un entendimiento de comunicación, tú le puedes comunicar al niño porque tú no le estás entendiendo al niño, pero el niño sí te está entendiendo a ti.
Entonces tú le puedes comunicar al niño, aunque tenga 2 años de edad, aunque tenga 3 años de edad, le puedes decir, no te estoy entendiendo. Y entre más te enojes, y entre más grites, y entre más te frustres, yo te entiendo menos. Y yo siempre les digo a los papás, normalmente el berrinche, o sea, el mensaje nunca se trata del berrinche, no es el juguetito, no es esto, ¿no? Es que normalmente hay otro mensaje que yo no estoy pudiendo entender, por ejemplo, falta de atención o falta de autocuidado, tengo hambre, tengo sueño, tengo alguna necesidad, ¿no? Que el papá no lo está pudiendo comprender, tengo algún deseo frustrado. Entonces yo siempre les digo, mira, acompaña tu resolución de berrinche primero con un abrazo y una comprensión. Mira, entiendo, no sé qué quieres, pero entiendo muy bien que estás frustrado porque yo también. Y ahí ya empieza a haber una comunicación. Y ahí ya entonces yo les digo siempre, a ver, señálame. Tú dale, adulto, herramientas a este niño para que tú le puedas entender, porque el problema es que tú no estás entendiendo su comunicación, no al revés. Entonces, si el adulto puede contener esta parte y controlar el adulto su frustración, pues entonces ya le estás enseñando a gestionar sus emociones, su propia frustración. Ahora, nada más como complemento, ojo, todos, no solo a los 2 y 3 años, sino todos, todas las personas hasta que se mueren, hacemos berrinche. Y todos tenemos problemas para gestionar nuestras emociones en algún punto. Yo diría varios puntos durante el mismo día. Y todos tenemos diferentes maneras de expresarlo y algunas veces son explosivas y algunas veces son intensas y algunas veces son auto, ¿no? O sea, como hacia puesto en mí o se da la psicosomatización, pero de que sale, sale. De que sale la frustración, sale. Sale a manera de enfermedad, sale a manera de gritos, sale a manera de enojo, sale a manera de lo que salga, pero va a salir. Y entonces la idea es reconocerla, reconocer que eso que a mí me pasa no es el berrinche, no es eso que a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, en un adulto, no es que tu novia te haga enojar, es que tú no puedes, o sea, no puedes controlar tu frustración de eso que tu novia quiere hacer, que no es, que es diferente a lo que tú quieres que ella haga. Entonces, es un tema de autocontrol siempre. Y la frustración, el berrinche, el enojo siempre va a salir, o sea, siempre va a salir, aunque no sea explosivo. Y yo siempre digo, pues mejor que salga, ¿no? Y retomando lo que acaba de decir Lupita, o sea, me lo quedo, hasta grabé así la frase, la voy a mandar a imprimir, ¿no? Me encantaría saber quién la dijo. El arte de las relaciones no está en fracturar, no está en evitar la fracturación, sino en regresar y repararlas. Es así, o sea, si yo voy por la vida esperando que no voy a lastimar a nadie o que nadie me lastime, pues no, o sea, es una fantasía, eso no es verdad, eso no es real. Desde el nacimiento fracturamos y nos fracturan. Y así es, esa es nuestra realidad. Y la idea es reparar, me encantó, me fascina, ¿no? Y pues bueno, ese es el plan. Eso es en cuanto a los berrinches. Y el otro tema que también mencionaron un poquito es eh, sobre, o sea, cómo nosotros mismos nos expresamos sobre sacar las emociones de una manera impulsiva. O sea, yo escuché, ¿no? Como la palabra impulsividad, que eso puede connotarse a algo malo. Entonces, justo esto es algo que yo trabajo mucho en el consultorio. Es como, a ver, ojo, las emociones están ahí como si fuera un tablero de coche, ¿no? Entonces se prenden los foquitos, X emoción, el amor, el odio, el enojo, la que sea, y entonces hay que atender ese foquito. Lo que nos mete en problemas es el impulso. Entonces yo siempre, todo el mundo habla de las emociones como algo malo, ¿no? El enojo, le pego, y pues eso es malo. Yo lo pongo siempre en la parte positiva, ¿no? Positiva, por ejemplo. Hoy conozco una persona que me fascina físicamente y es el hombre perfecto y me enamoro, es este amor platónico, y mañana me caso y pasado mañana ya tengo un hijo. No, a ver, el impulso es lo que nos mete en problemas, no la emoción. Vivir la emoción está bien, la que sea. Las que son buenas o las que son malas. Yo digo que no son ni buenas ni malas, son emociones, son poquitos y hay que atenderlos. Y lo que tenemos que meter en cadena de aquí, de perro, es el impulso, ¿cierto?
Fin de comunicado. Adelante, Moni. Gracias, Corina. Y sabes que toda la parte de entender a los chiquitos y a los niños nos ayuda mucho a entender todo lo humano. O sea, yo también creo, o sea, como que muchos decimos, es que los niños, y no hay una línea así de que los niños, y ya aquí, ya somos adultos y ya es otra cosa, las emociones. No. O sea, justamente a veces con los niños lo vemos con muchísima más claridad, es evidente, eso es lo lindo, pero sigue aplicando toda la vida. Y aquí yo quisiera hablar de cansancio, irritabilidad, o sea, eso lo vemos clarísimo con los niños. Están esos niños que de pronto están haciendo muchísimo berrinche por cosas que normalmente no harían berrinche. Y entonces la mamá dice, tiene hambre. Tiene sueño, ¿no? Entonces, claro, y por supuesto, está cansado, tiene hambre o tiene sueño. Y eso también aplica para los adultos. Tal vez no lo vemos con tantísima claridad, pero cuando las personas hemos estado como con muchísima carga, y eso es todo de lo que hemos hablado en otras veces, como del burnout, cuando no estamos comiendo adecuadamente, cuando no estamos durmiendo suficiente, cuando no estamos haciendo suficiente ejercicio o nos sobre ejercitamos, que también eso puede ser, o sea, y entonces me metí en una rutina de ejercicio que, ¿no? O sea, que, ¿no? Todas esas cosas nos van a dejar en un estado de irritabilidad que van a ser mucho más difícil gestionar las emociones. Entonces, a mí también me parece importante que identifiquemos, así como lo hacemos con los niños, como de, no nada más en el momento en el que surge la emoción que tengo que hacer con ella, sino desde antes, qué tipo de autocuidados necesito tener para que cuando viene la emoción yo pueda lidiar con ella. Y también estamos a hablar de que la desregulación emocional o las emociones que se salen de control son normales en situaciones anormales también. O sea, si uno de pronto experimenta una cosa muy traumática, la emoción se va a desregular. Y es porque somos seres humanos y de pronto dice, y en ese accidente ni sé lo que dije, ni sé lo que hice, tuve como una especie de blackout y las emociones, quién sabe qué hicieron, tomaron el control porque uno estuvo en una situación como fuera de lo normal y es normal reaccionar de forma anormal en situaciones anormales. Y la otra cosita que también yo quiero mencionar es que nuestra pareja muchas veces nos detona desregulación emocional. Y es bien curioso porque llegan como diciendo, es que, a ver, yo usualmente soy una persona amable, educada, con nadie me pongo tan mal como con esta persona. ¿Qué tiene esta persona? ¿No? Es mi veneno, ¿no? Y es como, o sea, y entonces pensamos que o sea, si yo soy una persona amable, ¿por qué me pone esta persona tan mal? Y justamente porque es tu pareja, porque es la persona que te importa tanto, porque estar bien con esta persona es tan importante que la desconexión es muy riesgosa, pasa a veces con la mamá, con la hermana, o sea, con nuestras personas más cercanas y más importantes, es con quienes es más probable que nos desregulemos emocionalmente. De ahí se nos prenden todos los foquitos rojos del tablero, ¿no? De, ay, esto puede ser grave y me quedo pensando como en ese ejemplo que daba Corina y igual, en algún libro igual leía, ¿no? Tienes los focos rojos prendidos y entonces llevas tu coche al taller y ¿qué pensarías si el mecánico simplemente apaga el foquito, ¿no? Entonces, si no va a la máquina a ver realmente qué fue lo que activó el foquito, y creo que a veces nos queremos quedar en esta parte de nada más apagar el foquito sin realmente ir a ver lo que hay abajo, y ahí estamos forzando las máquinas, por decirlo así, porque no estamos atendiendo lo que nos está señalando esa luz, que son miedos, que son vulnerabilidades, y que pues entonces ahí ya nos vamos al ciclo vicioso. Adelante, Abril. Sí, un poquito también para ir cerrando. Hablaban justamente sobre toda esta parte de en qué momento no nos podemos desregular.
yo me he dado cuenta, porque lo que hemos visto acá en el consultorio, es que llegan un montón de personas creyendo que tienen un déficit de atención porque no pueden regularse, ¿no? Y justamente es que no soporto ir al súper, no soporto los trabajos, no soporto, ¿no? Y de repente resulta que no soportar un montón de cosas y como que el hecho de tener entonces una condición haría que eso fuera como mi justificante, que el que ponía en la escuela, ¿no? Para poder faltar, así, ¿no? Es que tengo TDA y entonces no puedo hacer esto. Aguas. Tener una condición no quiere decir que tienes un justificante para no poder hacer esa gestión. Quiere decir que entonces necesitas ayuda para poder hacerla, pero se trata de que puedas lograrla, ¿no? Entonces, el ir a buscar ese diagnóstico justamente es para ver si hay alguna condición que necesite algún medicamento o un psicólogo, una terapia que te ayuden a poder lograr esa gestión, ¿no? Que esto es, híjole, súper importante, todos podemos lograrla, tengamos la condición que tengamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Algunos necesitamos diferentes tipos de ayuda, ¿no? Hace rato mencionaban, ya no sé quién, lo de, mi mamá, cuando yo estaba chiquita, mi mamá decía, es que ya está cansada, fue Mónica. Ok, en algún punto tengo que comenzar a hacer esa chamba que hacía mi mamá. Y es justamente cuando ya sirven mis frontales, cuando ya se conectaron, cuando ya tengo más de 12, 14, soy yo quien tiene que empezar a reconocer estos estados físicos. Es que ya tengo hambre, es que ya tengo sueño, es que ya estoy cansada. Y en ese punto empezar, y ahí empieza esa gestión emocional, que ya es un asunto de la razón, no de la pulsión emocional, ¿no? Cuando estoy cansada ya sé que no debo tomar decisiones, que ya no digo nada, que ya no soy la misma, ya, no. Entonces en este momento, sabes que ya estoy muy cansada, ya. O sea, terminemos con esto, lo hablamos después, vamos a hacerlo, lo vemos después, porque ahorita ya no puedo. Pero eso es algo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Es que el malestar y la incomodidad es algo que va a estar siempre en todo lugar, en todo momento. Pero cuando nosotros ya no logramos gestionarlo, tenemos que identificarlo y decir, aquí yo ya no puedo, con esto de verdad yo ya no puedo. Entonces, denme chance, pide espacio, denme chance aquí, ya estoy cansada, ya tengo hambre, ya no, o sea, ya no me hablen hasta que no coma, por favor. Esa chamba que hacía mi mamá de reconocer y de identificar mis estados físicos para justificarme un poco o para gestionar también, esa es la que tengo que empezar a hacer yo, ¿no? Y si veo que no lo logro por más que lo intento, ok, entonces voy a pedir ayuda. Pero eso no quiere decir que me van a dar mi justificante para no hacerlo nunca. Quiere decir que me van a ayudar a aprender a hacerlo. Adelante, Moni. Yo quisiera agregar nada más para que nos llevemos también una estrategia básica súper importante. Alto respiro. Alto respiro. La respiración lenta y profunda. Bueno, que estoy diciendo respiro, no estoy hablando de... No. Respiro lento y profundo, procurando llenar mis pulmones lo más que pueda, vaciarlos completamente, hacer mi respiración lo más lenta y que llegue hasta el fondo de mis pulmones, lo más abdominal posible. Cuando uno está desregulado emocionalmente, los pulmones como que no se hacen tan grandotes. Entonces, hasta donde pueda, pero en la siguiente hago un poquito más amplio, a la siguiente hago un poquito más amplio. La respiración empieza a regularnos fisiológicamente nuestro cuerpo. Entonces, hago una pausita, alto, y empiezo a respirar lo más largo y profundo que yo pueda. Es la primera, yo diría. Es la primera, sobre todo en el momento de la desregulación. Respiremos entonces. Profundo y pausado. Ajá. Pues Esa es una
gran estrategia del mindfulness y deberíamos de hacer un programa sobre esto. Sí, claro, Todo un programa. programamos. Sí, funciona re bien. Sí. La respiración. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, no me queda más que agradecer a todos por sus comentarios. Muchas gracias. Voy en orden. Mónica Alpica, Mercedes Abril, Claudia, Corina, que participaron el día de hoy. Gracias, Monique, de más una estrategia digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, YouTube, Instagram, como Brain and Mind Salud Mental. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes, puede ver toda su información en la página www.brainandmind.mx. Y el tema de la próxima semana es Entendiendo los trastornos de la conducta alimentaria. Va a estar muy interesante porque tendremos por ahí una invitada que nos platicará su testimonio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios. Hasta la próxima.